Estaremos estudiando nuevamente el Salmo 23 porque, si ustedes recuerdan, lo dejamos en los 3 primeros versículos. Si hacemos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, estuvimos viendo que el Salmo 23 es un canto de confianza al Señor. Y el salmista David va a expresar justamente su confianza en Dios y la confianza en el Señor. Y una confianza que va a radicar en Dios porque hay quienes le atacan, según el versículo 5 que vamos a ver también hoy día. Y también estuvimos mencionando que tradicionalmente este salmo se ha tomado como un salmo de consuelo para los que se acercan a la muerte. Lo vemos constantemente usado en el cine, en algunas escenas de películas donde están en un funeral y justamente mencionan este salmo. Esta aplicación específica, al parecer, surge de la traducción de los versículos 4, que también veremos en un momento. Pero, sin embargo, este salmo tiene una aplicación mucho más amplia que solamente el ser ocupado para funerales. Ya nos hemos dado cuenta que las aplicaciones son extremadamente amplias, especialmente de mucho consuelo para el pueblo de Dios, de mucha fortaleza, de saber que tenemos un pastor que nos guía. Por supuesto, esas dificultades que también tenemos en la vida incluyen diferentes situaciones, incluyen enfermedades, incluso la muerte. Eh, por lo que el Salmo sigue siendo también desde ese punto acertadamente alentador cuando tenemos que luchar por la mortalidad en esta vida. Otra de las cosas que nosotros también estuvimos viendo en este salmo, que es precisamente un salmo de David, es que va a describir a Dios como un pastor, ¿cierto? Y el salmista va a ser descrito, y él y también nosotros, en cierta forma, en este salmo, como sus ovejas. Lo que aquí se representa es una metáfora, ¿no? Una metáfora que también son ocupadas en otras porciones de la Biblia, como por ejemplo en Mateo 5:13, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, es una metáfora. Y una metáfora se dice que cierta cosa es la otra cosa, y en ese caso, vosotros sois la sal de la tierra. O en Juan 14, versículo 6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí David dice, el Señor es mi pastor. Como lo dice el título, y lo vimos también la semana pasada, el título que tenemos aquí en el Salmo dice Salmo de David, no el que está más arriba, ¿no? La gran mayoría de las Biblias tiene un título que han puesto, digamos, los traductores. En el caso de mi Biblia dice el Señor es mi pastor, probablemente la mayoría dice así, pero enseguida dice Salmo de David y ese sí está en el escrito hebreo, o sea, muestra quién es el autor. David, que escribió 73 salmos del Salterio. El Salterio está compuesto de 150, o sea, prácticamente la mitad están escritas por David, y David justamente es el que va a hablar de este salmo. Y recuerden que David fue un pastor de joven. Así lo vimos la semana pasada y lo repasaremos también hoy día en 1 Samuel 16:11, cuando Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas, refiriéndose a David. Él trabajaba en las ovejas. Entonces, cuando él va a hablar este salmo, cuando él va a hacer esta expresión de alabanza al Señor Todopoderoso, lo está haciendo desde el conocimiento de lo que él sabe, lo que hace un pastor, cuál es el trabajo, el buen trabajo de un pastor, porque él desde pequeño lo había sido. De hecho, en 2 Samuel, en el capítulo 5, versículo 2, dice, ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y en sus entradas, refiriéndose a David. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Algo muy similar a lo que nos acordamos de el apóstol Pedro, ¿no? Que él siendo pescador, ahora serás pescador de hombres. Aquí él era pastor y ahora se le dice a él, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Fue llamado justamente por Dios a pastorear el pueblo de Israel
como su rey. Y vimos entonces que este salmo se divide en dos grandes secciones. La primera que ya vimos la semana pasada, y usted si se lo ha perdido, lo puede repasar. Ahí nuestro hermano ha mandado también el audio de la lección pasada y el video, la provisión del pastor. Eso fue lo primero que vimos. Y lo que vamos a ver ahora es la protección de Dios. Así que acompáñeme ahí, tome su Biblia porque vamos a estar leyendo entonces los versículos 4 al versículo 6. También lo he puesto en pantalla en la versión que uso yo normalmente, que es la nueva versión de las Américas. Entonces esa es la que usted va a ver en pantalla. Si usted tiene otra versión, va a encontrar probablemente algunas pequeñas diferencias respecto a sinónimos de palabras que han ocupado los traductores. Entonces vamos a tomar lectura desde el versículo 4 al versículo 6. Aunque pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En esta segunda parte del Salmo, veremos entonces justamente la protección de Dios. Yo les mencionaba que normalmente este Salmo, especialmente para la gente que no conoce mucho de Dios, se ocupan este Salmo ah, para los funerales y cosas por el estilo, ¿no? Y eso está basado justamente en este versículo 4, que aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La dificultad de esta aplicación es que personas que nunca han obedecido en su vida al Señor, que nunca han confiado su alma a Dios, que no han ido al arrepentimiento, a ser lavados sus pecados en las aguas del bautismo, toman este texto para sí como si Dios les cuidará, como si Dios les ayudará en el momento de la muerte, muy lejos de lo que dicen las escrituras. Pero el que lo está diciendo, es justamente David, un hombre de Dios. David ahora se va a volver a la provisión de Dios, perdón, desde la provisión de Dios, que fue lo que vimos antes, a la protección de Dios. Dios nos protege. Dios es el pastor, lo vimos en los versículos anteriores. Y como su pastor, el Señor lo protege. ¿Lo protege de qué cosa? Lo va a proteger, según el versículo, del valle de la sombra de la muerte. Además lo va a proteger del mal y lo va a proteger de los enemigos. 3 puntos que podemos sacar de este breve versículo, que es el versículo número 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aunque pase justamente por esto, por este valle, valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. El Señor protege a los suyos del valle de sombra de muerte, refiriéndose justamente a estos valles intrincados que habían en Israel. También son conocidos como esos caminos bastante estrechos, como los wadis, ¿no? Que son entre cerros o entre quebradas, en la parte del fondo de las quebradas, pequeños huellas por donde caminaban justamente los animales. Ahí podemos observar en la foto que he colocado espacios muy estrechos respecto a lo que son los cerros y estas pequeñas montañas que ellos tienen en Israel. En estos wadis es donde se cuenta la historia justamente del buen samaritano, ¿se recuerdan? De aquel hombre que es asaltado. Claro, no tenía dónde escapar aquí en los wadis, se escondían entre medio de las rocas los asaltantes, de los cuales también nos va a hablar mucho el libro de los Salmos, de aquellos que hacen lo malo. Y sabemos la historia, cómo fue atacado y cómo aquellos que conocían de Dios pasaron de largo, pero este samaritano del cual el israelita
en general odiaba prácticamente al samaritano, no se relacionaban con ellos, él fue el que lo atendió. Bueno, en estos wadis también era donde se recorrían con las ovejas. En estos wadis era donde habían pequeños riachuelos de agua, como no olvidar también el Jordán, ¿no? Que venía desde la alta montaña, recorriendo prácticamente todo Israel para llegar ahí al mar muerto. David, nos está diciendo entonces que el Señor protege y protege, perdón, del valle de la muerte, de aquel momento en que podemos ser alcanzados por la muerte, haciendo el símil entonces de estos valles peligrosos que habían. El valle de sombra de la muerte. De Él nos protege de ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca moriremos? ¿Quiere decir que el Señor nos va a proteger y viviremos para siempre? Pues no, pues no es así. David murió, muchos partieron. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús habla de David? Murió, partió. Así partieron muchos. Han partido también cercanos, hermanos cercanos, han partido también familiares, amigos. Más aún en estos tiempos que hemos vivido, ¿no? De pandemia, hemos sabido de varios hermanos que han partido. Pero han partido con la esperanza en sus corazones de encontrarse con el Señor, porque ha sido prometida una vida eterna. Así que estamos libres de ese valle de sombra de la muerte, de ese lugar donde van a parar aquellos que no han obedecido al Señor. Somos libres del mal. El Señor nos protege con su mano poderosa. Pero qué mayor triunfo para el cristiano es obtener justamente la vida eterna. ¿Nos protege realmente el Señor de todo mal? Ya sabemos que en la historia de los hombres de Dios, el mismo David fue perseguido. Los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos y se les dio muerte, pero ellos se mantuvieron fieles hasta el final. Y aún estando en ese camino donde el mal nos ataca, si somos fieles, Dios nos ayudará. De los enemigos, ¿para qué decir? Porque, ¿por qué? Dice el salmista, porque tú estás conmigo. El pastor está con nosotros, hermanos. Hemos aprendido la semana pasada que justamente este pastor nos cuida y el Señor está con los suyos, pero debemos ser de los suyos, porque si no somos de los suyos, el pastor no cuida ovejas ajenas. El pastor cuida sus ovejas, no las ovejas del vecino, ni las ovejas de otros. El Señor cuida a los que son suyos. Por eso que tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Como decía David, la presencia del Señor, la presencia del Señor con el consuelo y la seguridad en momentos difíciles de nuestras vidas, Dios está con nosotros. Como cuando Dios envía a su pueblo de Egipto a la tierra prometida y les da una garantía absoluta. Como dice en Éxodo 33, 14 al 15, dice, y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Amén. Si el Señor no está con nosotros, hermanos, no partamos a ningún lado. No caminemos a ningún lado. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y el Señor promete, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. La presencia del Señor está en nuestras vidas. Por eso el salmista clama y esas palabras deben ser nuestras también, porque tú estás justamente conmigo. El Señor nos concede aún más que su presencia, hermanos. También nos concede su poder. ¿Cómo? Diciendo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando el salmista dice,
tu vara y tu callado me infunden aliento, me consuelan, como dice otras versiones, se está refiriendo a los elementos, a las herramientas que usa el eh, hombre que cuida a estas ovejas, el pastor. Dices, tu vara. La vara se usaba para vencer al enemigo externo. La vara se usaba para espantar a los chacales, para espantar a los lobos, a los osos, a los leones. Mientras que el cayado o el bastón, como dice otras versiones, que está torcido en la punta, ¿no? Que es el que conocemos, que está curvado o callado, como dice otras versiones, nos arrebata del peligro. Esa justamente, ese bastón con esa curva es para tomarnos, para asirnos y poder sacarnos del peligro. En sentido figurado, nos protege del enemigo. En la parábola de Jesús, de Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7, podemos leer lo siguiente. Entonces él se refirió, esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va atrás de la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, obviamente haciendo la aplicación espiritual de las ovejas. 99 ovejas que se han mantenido al lado del Señor están bien, pero aquella que se ha alejado, pero se ha arrepentido, y el Señor entonces usa ahí su vara y su callado, de esa todos se alegran porque ha vuelto al redil. Así es como también se mencionaba y se mostraba a David con la oveja sobre sus hombros, buscándola, rescatándola. De la misma forma en que es alabado el Señor en estos versículos que estamos viendo en esta tarde. Las ovejas que son del Señor oyen su voz. ¿Cómo no recordarnos de Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, cuando dice justamente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano? Si realmente queremos ser las ovejas del Señor, debemos oír la voz del Señor. Y el Señor las conoce porque eres el pastor y conoce a sus ovejas y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Siguen al pastor, oyen la voz del pastor. ¿Y qué hace el Señor? Las conoce y les da vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, porque Él es el que tiene el bastón, tiene el callado y tiene la vara. Nadie las arrebatará de la mano del Señor si somos entonces obedientes, si oímos la voz y además seguimos al Señor. No solamente oír, sino también seguir. ¿Qué podríamos hacer una aplicación espiritual? Practicar, practicar. El versículo 5, la metáfora cambia cuando David trata con sus enemigos. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En lugar de ser un pastor, el Señor ahora se convierte en un anfitrión que está ahí esperándonos. Es un anfitrión. Él nos sienta en presencia de quién? De nuestros enemigos. En su mesa de banquete. Ahí nos sienta. Él nos va a ungir con aceite, como es digno de celebración, y va a llenar nuestras copas hasta rebosarla, hasta rebosarla. El Señor ahora es un anfitrión y prepara la mesa, dice.
delante de mí en presencia de mis enemigos. Obviamente también en el contexto esto señalado ahí del pastor con las ovejas, que el Señor prepara el lugar para que coman las ovejas en presencia de los enemigos, los chacales mirando de lejos, los lobos mirando de lejos, pero no pueden acercarse porque las ovejas están con su Señor. Él prepara la mesa. ¿Cómo no acordarnos de Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, cuando dice ya en los tiempos finales, y el ángel me dijo y escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. A esa invitación, donde la iglesia entrará en matrimonio con Cristo, a la invitado justamente a esa cena, a la cena de las bodas del Cordero, muy similar al lenguaje usado también aquí en Salmo 23. Decía que somos ungidos con aceite, o así decía el salmista, ¿no? Preparas la mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y has ungido mi cabeza con aceite. El aceite se usaba justamente para ungir y también para sanar y para curar, como vemos también en esta fotografía que he puesto, donde el pastor está sanando la cabeza de la oveja. En primera de Samuel capítulo 16 versículo 13 dice que entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Dos ideas muy importantes en este versículo. Cómo fue ungido con el aceite. Del aceite que está mencionado justamente David también en este salmo. Y fue ungido en medio de sus hermanos. Todos lo vieron. Pero también la acción del Espíritu Santo, aunque no es tema de esta tarde, la acción del Espíritu Santo durante todas las escrituras, transversalmente desde el Génesis hasta Apocalipsis, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, desde aquel día en adelante. O como dice Lucas cuando se habla acerca de Jesús, del Señor, y aquí el Cordero de Dios, ¿se acuerdan que dijo Juan el Bautista? Y Lucas 7:46 habla acerca de aquella mujer que derramó sobre sus pies, ¿no? Y dice eh, el Señor, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Una de las, ¿para qué pongo este texto? Es para notar también que dentro de la sociedad judía también había esto de la práctica de ungir la cabeza con aceite en tiempos de Jesús. La copa. La copa es otro de los elementos que son mencionados aquí en este salmo. Dice que preparó la mesa, ha ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. La copa está hasta el tope, ¿no? Como cuando éramos niños y me acuerdo que comprábamos una bebida, una Coca-Cola en casa, las botellas eran bastante pequeñas, pero alcanzaba para todo, no sé cómo, pero alcanzaba para todo. Hoy día una de 3 litros a mí no me dura nada, personalmente. Si me la ponen en la mesa me la tomo solo. Pero en esa época me acuerdo que eran bastante pequeñas las bebidas, pero alcanzaba para todos los que estábamos en la mesa. Y lo que uno esperaba es que la mamá o el papá se lo sirviera y quedara, pero llena hasta el final ahí, al que ya a punto de que se derramara, ¿no? Y ahí uno acercaba la boca sobre el vaso para que no se derramara nada. Esa es un poco la idea de lo que está mostrando aquí, que la copa está rebosando. ¿Cómo no acordarnos también del Salmo 116, versículo 13? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todo esto nos muestra el cuidado del Señor con su pueblo, cómo nos cuida, hermanos. A pesar de las dificultades y de los problemas, el Señor está con los suyos, mis hermanos. Está con los suyos. Así llegamos justamente al versículo 6, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué hermoso el cierre de este salmo.
Ya pasamos por el pastor, ¿no? Por las ovejas, pasamos también por el cuidado, por las dificultades que podemos tener en la vida, cómo el Señor nos protege. Y termina el salmista diciendo que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia, hermano, va a ser un tema importante también en los salmos. Cuando tengan la oportunidad, revisen ahí las veces que se repite la palabra misericordia. Misericordia constantemente. Ayer en otro estudio que me invitaban los hermanos ahí en México, o en Estados Unidos, hermanos mexicanos, y hablábamos acerca de David y cómo, perdón, de Daniel, del capítulo 2 y cómo fue con sus tres amigos y se arrodilló delante del Señor para orar al Señor y pedir misericordia y que le pudiera ayudar para poder interpretar el sueño que tenía el rey Nabucodonosor y de esa manera salvar su vida, pero también demostrar que Dios era todopoderoso. Bueno, y así fue. Pero pidió misericordia al Señor, la misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia. Hay otras versiones que dicen ciertamente la bondad y la misericordia. Y eso es interesante, porque la palabra bondad o bien, como dice esta versión, viene de la palabra hebrea top, que es el cumplimiento y la perfección de la voluntad de Dios. Y la misericordia viene de otra palabra hebrea que es gesed, es su pacto de amor, el poder redentor y la fidelidad que tiene Dios. Bondad y misericordia es lo que el Señor tiene para con los suyos, para los que se arrepienten, para esta oveja, como decía el Señor, que si se ha apartado, que se vuelva. Bondad y misericordia. Bondad y misericordia para los que permanecen en el redil, porque así es el Señor. El Señor Todopoderoso, así es con los suyos. Hay una frase que encontré en un comentario que normalmente estoy revisando cuando estudio el libro de los Salmos y que quiero mostrarle a ustedes en forma textual, como lo dice Derek Kiner en la introducción y comentario de los Salmos, en un libro muy famoso, ¿no? Es un clásico para poder estudiar el libro de los Salmos. Si tienen la oportunidad ahí de poder adquirirlo, es se los recomiendo. Bueno, este hombre dice lo siguiente sobre esta frase. Dice, la misericordia es la palabra del pacto traducida como amor firme en otros lugares, como por ejemplo en el Salmo 17, versículo 7. Junto con la bondad, la misericordia y la bondad, sugiere la amabilidad constante y el apoyo con el que uno puede contar en la familia o entre amigos firmes. Para Dios, estas cualidades no son meramente sólidas y confiables, sino que son vigorosas, porque seguir no significa, acuérdense que el texto decía ahí al final, decía, en la casa del Señor moraré por largos días o seguiré, dice. Perdón, antes dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, me seguirán. Entonces, sino que al decir porque seguir no significa aquí traer la retaguardia, sino perseguir tan ciertamente como sus juicios persiguen a los malvados. Los juicios del Señor persiguen a los malvados, pero también la bondad y la misericordia persiguen a los justos, persiguen a los justos. Y hay una promesa final en este salmo. Y dice así en el último versículo, en la parte final, en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor moraré es una frase muy israelita y de estos tiempos muy usada, especialmente por aquellos que habían pasado momentos de tanta angustia y tanta dificultad, como haber sido deportados por 70 años a tierras extranjeras. Ahí la hermana nos comentaba un poco de la historia al principio, antes que partiéramos, de cómo ahí en el sector donde ustedes viven, muchos años atrás y por siglos, estuvieron batallas y estuvieron ahí, los árabes también se tomaron ese sector, ¿no? Bueno, al pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años a las tierras de Babilonia. Una generación que nace allá y que no conocía la tierra del Señor. Y ellos añoraban con todo su corazón volver a la casa del Señor, reconstruir las murallas, que después ya lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías. Reconstruir las murallas, reconstruir el templo.
porque ellos añoraban, y lo vemos también en los salmos de ascensión, en el 120 al 134, una y otra vez en la casa del Señor. Y David no va a ser la excepción en este salmo. Él también dice que los justos en la casa del Señor moran, y moran largos días, hermanos, largos días. ¿Cómo no acordarnos del Salmo 27:4, cuando dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo? Ellos tenían entonces al templo como la casa del Señor, y ellos añoraban justamente estar ahí y poder estar todos los días. Por eso el privilegio que tenían aquellos que vivían en Israel, aquellos que vivían específicamente en Jerusalén, de tener el templo ahí a la vuelta de la esquina. Pero no era así para aquellos que vivían lejos de la capital, lejos en lugares tan remotos como incluso Roma. Eso nos hace recordar Hechos capítulo 2, cuando fueron a la fiesta de Pentecostés, en esa fiesta que era una de las tres grandes fiestas del pueblo de Israel, y viajaban de todos lados, y cuando escucharon las voces de los apóstoles hablando en su propio idioma por el poder del Espíritu Santo, dice que venían de tan lejanos, incluso desde Roma, desde Egipto, Sirene, etcétera, etcétera. Usted puede verlo ahí en el capítulo 2. Así era como ellos añoraban y querían viajar kilómetros y kilómetros para poder adorar al Señor en su templo. Y justamente el salmista dice eso. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que así sea también nuestro deseo, hermano. Habitar en la iglesia del Señor, en su casa, todos los días de mi vida. Ahí contemplar la hermosura del Señor. Ahí contemplar. También el salmista en el 65, versículo 4 dice, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Es bienaventurado, la bienaventuranza que parte en el primer salmo. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, o más conocido como los burladores. Ese bienaventurado es el mismo que está acá, el bienaventurado, el que el Señor escoge, dice, y que acercas a ti para que more en tus atrios, en los atrios del templo. Hermanos, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. El salmista, el salmista justamente expresaba estas palabras finales en este salmo para rematar el salmo, alabando a Dios por lo que Dios es en su vida y también en las nuestras. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cómo no acordarnos también de las palabras del Señor cuando Él habla del templo? Y Jesús respondió y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Él hablaba del templo de su cuerpo, del templo de su cuerpo. ¿Y cómo no hacer también esa conexión espiritual con la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, donde habita el Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. Pablo usando 2 veces esa palabra en el libro de los Corintios, una en la forma personal y la segunda también en la forma colectiva, como es el cuerpo de Cristo, la iglesia, el Señor. Hermanos, así llegamos al final de este salmo, un salmo hermoso, que es cortito, 6 versículos, pero lo hemos dividido en dos porque es tan profundo y seguro que se me han quedado varias cosas ahí entre medio. Es probable que ustedes también, mientras estamos leyendo, van saliendo otros puntos muy importantes. Los animo para que hagan sus propios estudios, para que también vayan sacando ahí las riquezas de este salmo. Conclusión. A lo largo del salmo, hermanos, tenemos la revelación de la provisión y la protección de Dios. Su propósito
es traernos a su casa, a su presencia. Por un poco tiempo, no, para siempre. Para hacer eso, Él nos descansa en su salvación. ¿Dónde? Por medio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga.